Hola, soy David Alcolea y vamos a ver en este video tutorial y seguramente en algún video tutorial sucesivo para no concentrarlo todo en el mismo y que sea excesivamente largo, pues un tema que por mi experiencia desde hace ya muchísimos años en formación, en bases de datos y en lenguajes de programación, pues bueno, muchas veces me he encontrado con alumnos que venían de hacer cursos de otros lenguajes de programación diferentes a los que yo estoy, a los que son mi especialidad, lenguajes de programación, todos ellos que tarde o temprano pues tienen que acceder a una base de datos para recoger datos de cualquier tipo. Y siempre me comentan que el módulo de base de datos pues lo suelen dar de forma rápida, de forma muy somera y que básicamente el módulo de base de datos se centra casi exclusivamente en lo que es el aprendizaje del lenguaje SQL, de las instrucciones de acceso a base de datos, ya sea para leer datos, dar de alta, modificar o borrar, pero que realmente el diseño de una base de datos, la construcción de una base de datos, el identificar las entidades o tablas que componen una base de datos, las relaciones, las claves, pues todo se da de forma muy rápida o prácticamente, por lo que me comentan mis alumnos, a veces ni siquiera se menciona. Y he encontrado, pues bueno, que es un tema súper importante porque el diseño correcto de una base de datos es fundamental para cualquier empresa, para cualquier aplicación. Tened en cuenta que los datos es uno de los valores más, es uno de los activos más valiosos de una empresa, los datos y el acceso a los datos y el saber manejar los datos. Y el correcto diseño de una base de datos, pues es fundamental para que todo funcione correctamente. El lenguaje SQL relativamente es fácil de aprender porque son pocas instrucciones y además es un, es un lenguaje no imperativo, por lo tanto se acerca un poquito más a la forma habitual que tenemos de hablar, pero el diseño de base de datos pues es el punto flojo, digamos, el punto débil de todo, de muchas de las formaciones que he visto y que me comentan los alumnos. Bueno, pues este video tutorial vamos a intentar pues cubrir esa carencia de vídeos, incluso tutoriales de YouTube, que no he visto tantos, y vamos a hacer un diseño correcto de base de datos. Para hacer un diseño correcto, ya como antecedentes, bueno, como paso previo, puntos previos, ¿qué necesitamos? Bueno, a lo largo de este video tutorial y siguientes voy a trabajar con una herramienta que se llama draw.io, también llamada, lo podéis acceder como app.diagrams.net, la veis aquí en la parte superior en la URL del navegador. Los dos enlaces llevan al mismo sitio, o sea que da igual que pongáis app.diagrams.net que draw.io. Es una herramienta online que se puede utilizar directamente desde el navegador, por lo tanto es súper cómoda. Eso por una parte. En los primeros videotutoriales solo nos encargaremos del diseño y únicamente utilizaremos esta herramienta. Habrá un videotutorial posterior, como es lógico, en el que la base de datos que vamos a diseñar, vamos a construir las tablas con sus atributos, sus columnas, sus relaciones, los tipos de datos que corresponde a cada columna, y para eso necesitaremos pues una herramienta, básicamente un sistema gestor de base de datos. Y ese sistema gestor, como podéis entender, el más sencillo de utilizar porque es gratuito y prácticamente cualquiera que nos dediquemos a la programación, pues lo vamos a utilizar sí o sí, pues va a ser MariaDB barra MySQL. Yo concretamente voy a utilizar el paquete CHAMP, un servidor Apache, que lo podéis encontrar en la página oficial de CHAMP, apachefriends.org, lo podéis descargar y viene con un servidor Apache que funciona con PHP y un servidor de base de datos MySQL. Por tanto, ya tendremos el servidor de base de datos cuando más adelante necesitemos construir la base de datos que vamos a diseñar. Esos serán videotutoriales posteriores. Esto ahora lo cierro. Y para realizar un diseño de base de datos, primero lo que tenemos que tener claro es qué tenemos que diseñar. ¿Cuáles son las especificaciones del usuario? Y normalmente qué herramientas, ya hemos comentado que vamos a utilizar draw.io, y cuáles son los símbolos que se suelen utilizar en un diseño. Y vamos a hacer dos tipos de diseño. Lo que se llama primero el modelado, que el modelado no es más que es una representación muy sencilla de qué tablas o entidades vamos a necesitar
y qué relaciones hay entre esas entidades. Ahora haremos un ejemplo para que todo esto se entienda. Y luego cuando tengamos ese modelado, que básicamente lo único que va a tener es lo que veis aquí, son unos rectángulos para indicar el nombre de la tabla, las tablas que vayamos detectando, que en terminología de base de datos se llaman entidades, unos rombos para indicar la relación que hay entre tablas, pues una persona tiene direcciones, pues ese tiene, el verbo, es el que tendríamos que poner en el rombo. Haremos otro ejemplo, varios ejemplos. Y luego los tipos de relación, lo que se llama la cardinalidad. Pues las relaciones que hay entre una tabla y otra tabla. Si una fila de la tabla principal está relacionada con una o más filas de la tabla relacionada, o bien si una fila de la principal tiene muchas filas de la relacionada, pero una fila de la relacionada puede tener muchas filas de la principal. Esto no os preocupéis ahora porque lo veremos con detalle. Y utilizaremos, digamos, estos conectores, los tipos de relaciones, la cardinalidad que podemos encontrar por relación 0, 1 a n, relación 1 a 1, 1 a muchos, 1 a 0 muchos, muchos a muchos. Lo iremos viendo con detalle. Y para verlo con detalle vamos a empezar con un requerimiento de usuario. Digamos, nos encontramos en un entorno en que tenemos que desarrollar una aplicación para hacer algo. Y las especificaciones de usuario, bueno, aquí me he permitido el lujo de poner unas especificaciones absolutamente sencillas y, vamos, escritas como quien dice en un post-it, que son estas que veis aquí. Ayudaremos a compradores a encontrar libros, a descubrir las opiniones de otros lectores, a comprar y a seguir el estado de sus pedidos y contribuir con sus propias opiniones. Pues con esta especificación de usuario ya podemos diseñar una base de datos. Podéis decir, bueno, pero esta especificación, esto es súper sencillo. Bueno, no es súper sencillo, que apenas da información sobre lo que tenemos que hacer en la aplicación. Es cierto, obviamente, cuando si esto nos pasa, que ya os digo yo que pasa, pues habrá que hablar con el usuario y que nos dé más información. Pero para hacer el ejercicio nos vale esta especificación tan sencilla. Básicamente con esta frase tenemos que detectar cuántas tablas vamos a necesitar y qué relaciones podríamos deducir que tienen esas tablas. Y para eso vamos a entrar en materia. Vamos a entrar a appdiagrams.net o draw.io, vamos a crear un nuevo diagrama vacío, voy a escoger la plantilla en blanco para que no esté contaminado con otro tipo de elementos. Vamos a grabarlo en algún sitio, la unidad C, por ejemplo. Vamos a llamarle librería para ponerle un nombre, claro. Y ya tenemos nuestro lienzo, nuestro papel vacío para empezar a dibujar. Aquí tenéis varios tipos de diagramas que podemos crear con esta herramienta, pues uno con logos con iconos generales, miscelánea, avanzados, básico, de flechas, diagramas de flujo, diagramas entidad-relación y diagramas UML. Pues los UML serían para, por ejemplo, para lenguajes, para diagramas con orientación a objetos, estructura de clases, herencias, no nos interesan. Los que nos interesan son los entidad-relación. Y os he comentado antes que vamos a hacer dos tipos de diagrama y lo he dejado a medias. Vamos a hacer primero un diagrama en el cual únicamente realizaremos el modelado de la base de datos, es decir, únicamente identificar entidades y relaciones y ya está, nada más. Y luego, a partir de ese modelado, vamos a crear propiamente lo que se llama el diagrama entidad-relación. Y la entidad-relación es como el modelado, pero con muchísimos más datos, muchísima más información. Es decir, no solo nos limitaremos a una cajita en la cual solo indicamos el nombre de la entidad, de la tabla, sino que también indicaremos todos los atributos, todas las columnas de la tabla, el tipo de dato que contienen, si son índices o no son índices, si aceptan valor nulo o no aceptan valor nulo. Prácticamente es un diagrama que cualquier usuario que sepa construir una base de datos, mirando el diagrama pueda pasar directamente a construirla sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de ambigüedad. Pues lo vamos a dividir en dos partes. En este primer video tutorial vamos a realizar el diagrama el modelado, que son el más sencillito. Nos permitirá identificar entidades. Vale, pues vamos a copiar aquí un texto. Vamos a insertar un texto por aquí.
Si hacemos doble clic por cualquier sitio, aquí veis el cuadrito para insertar un texto, que lo podemos ampliar. Bueno, y aquí voy a hacer un copiar. Bueno, copiar y pegar. Pegamos el texto, es simplemente para no estar cambiando continuamente de página, ver lo que nos pide el usuario y lo que tenemos que hacer. Pues copiamos el texto aquí, lo podemos mover a cualquier sitio y lo tenemos siempre visible. Vale, y ahora se trata de descubrir cuántas entidades podemos detectar. Y hay una técnica muy sencilla. Y es, bueno, siempre que veamos un nombre común, comprador, libros, opiniones, pedidos, podemos deducir que cada nombre es una tabla. Si vamos leyendo con detalle, con detenimiento, vamos a intentar detectar tablas o entidades, ¿eh? Recordad que en terminología de base de datos a una tabla se le suele llamar entidad. Bueno, pues ayudaremos a los compradores. Bueno, compradores, pues vamos a seleccionar este icono, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ponerlo así un poquito más grande y aquí ponemos compradores. De momento ponemos comprador. Luego ya veremos si hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo. A encontrar libros. Bueno, es evidente que tengo usuarios que quieren comprar y necesitaré datos de los compradores, entre ellos la dirección y otros datos. A encontrar libros. Bueno, pues necesitaré los datos de los libros. Pues nada, vamos a crear otra entidad, de momento otro rectángulo, otra cajita con libros. A descubrir las opiniones de otros lectores. Bueno, opiniones, quiere decir que parece ser que esta aplicación, los usuarios podrán opinar sobre los libros, pues tendré que guardar las opiniones en algún sitio. Pues ya está, pues vamos a opiniones, otra tabla. De otros lectores. Por una parte tenemos compradores y por otra parte tenemos lectores, que es posible que existan lectores, tengamos lectores que también compren, pero igual hay lectores que no compren, simplemente quieren contribuir con opiniones, pero nunca van a comprar o no han comprado en mi plataforma. Pues de momento, vamos a crear otra entidad, le llamaremos lectores. A comprar, a seguir, comprar es un verbo, a seguir el estado de sus pedidos, ¿vale? Aparte de que los usuarios puedan opinar sobre libros, también pueden comprarlos. Y si compran libros, como cualquier tienda online, pues lo que realizamos es un pedido. Es un pedido en el cual están los datos de ese pedido. Bueno, pues otra tabla más que le llamaremos pedidos. Y a contribuir con sus propias opiniones. Bueno, opiniones ya la tenemos, pedidos ya lo tenemos, lectores tenemos, opiniones, libros y compradores. Pues en principio podríamos decir, bueno, no, me salen 5 tablas. Con que me salen 5 tablas no hago mucho más, porque si no soy capaz de buscar qué relación hay entre estas tablas, el diseño de la base de datos, por algo se llaman base de datos relacionales, porque se supone que las tablas van a estar relacionadas entre sí, si queremos aprovechar el máximo potencial de los sistemas de base de datos, de los sistemas gestores de base de datos relacional, pues vamos a buscar relaciones. Pero antes tenemos que plantearnos si estas 5 tablas realmente son correctas o falta alguna más o sobra alguna. Y vamos a centrarnos en esta tabla y en esta tabla, porque son las más parecidas, porque al fin y al cabo compradores son personas y lectores son personas. Libros son libros, está claro, opiniones son opiniones, que ya se intuye que van a ser opiniones sobre libros, no opiniones de otras personas, y pedidos es la tabla que nos va en donde guardaremos los detalles del pedido. Pero aquí tenemos que compradores y lectores, ambas tablas tendrán seguramente el NIF del comprador o el NIF del lector o algún identificador que nos permita identificarlo de forma única, un nombre, unos apellidos, una dirección, bueno, cualquier dato que se os ocurra para compradores o lectores, que más adelante, de momento aquí no nos interesa el detalle de qué datos necesitamos en cada tabla, porque únicamente estamos identificando entidades
Y más adelante, cuando realicemos el diagrama entidad-relación, ahí sí que nos interesará distinguir, identificar qué datos necesitamos en cada una de las tablas. Pero de momento no. Pues compradores y lectores no son realmente dos tablas, es una única tabla, que podríamos llamarle usuarios. Porque fijaos que yo puedo tener compradores. ¿Cómo sé que es un comprador o un lector? Pues si un comprador, si una fila de esta tabla, si un usuario, vamos a empezar a hablar ya con terminología general, usuario. Si un usuario que esté en esta tabla tiene un pedido, quiere decir que es un comprador. Al menos ha comprado una vez. Por lo tanto, ya se le puede considerar como comprador. Si ese mismo usuario, el mismo, con sus mismos datos, tiene una fila en esta tabla, lector quiere decir que al menos ha realizado alguna opinión. La única forma de identificar lectores es que al menos tengan una opinión, hayan contribuido con una opinión de algún libro. Por lo tanto, un lector seguro que tiene una fila en esta tabla, una o más de una. Si es un lector activo, pues tendrá muchas filas. Y un comprador, si compra mucho, pues tendrá muchas filas en pedidos. Pero realmente los datos de un comprador y un lector es el mismo, es la misma persona. Simplemente que en función de si tiene filas en pedidos o tiene filas en opiniones, será comprador si solo tiene filas en pedidos, será lector si solo tiene filas en opiniones o será comprador y lector si tiene filas en las dos tablas. Conclusión, que para qué vamos a estar creando dos tablas exactamente con los mismos datos. Nos quitamos una de en medio y a este en vez de compradores le llamaremos usuarios, que queda muy bien. Y usuarios son usuarios de mi plataforma, ya sea porque compran, ya sea porque opinan o porque compran y opinan. Y nos queda genial. Nuestra base de datos, sencillez. Una de las claves del diseño de las bases de datos es sencillez. No crear tablas innecesarias, entidades innecesarias, redundantes. Compradores y lectores sería redundante, no es necesario. Luego el mantenimiento, cuando tengamos que desarrollar la aplicación hay que mantener las tablas. Por lo tanto, sencillez. Pues este paso es muy importante, fundamental, el identificar las entidades. Y ahora llega un paso que tampoco es baladí y es vamos a ver qué relaciones hay entre las tablas. Y las relaciones pues nos las van a proporcionar los verbos. Los verbos de esta descripción ayudaremos a compradores a encontrar libros, a descubrir sus opiniones de los lectores, comprar y seguir el estado de sus pedidos y contribuir con sus propias opiniones. Pues vamos a ver, ¿qué hacen? Vamos a empezar por esta tabla. Vamos a ir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Seguramente alguna tendremos que cambiar el orden, seguramente, pero vamos a ver. Empezamos con usuarios. ¿Qué hacen los usuarios? Pues ya hemos dicho que compradores y lectores son usuarios. Bueno, pues los compradores pueden encontrar libros y si estamos hablando, porque nos lo dice esta descripción, esta especificación, que podemos comprar, pues los compradores pueden comprar o opinar. Ir a los verbos ahora, no los nombres. ¿Qué pueden bueno, encontrar libros? Vale, hay otro verbo que es encontrar, pero encontrar libros ¿para qué? O bien para comprarlos, por tanto hacer un pedido, o bien para opinar sobre los libros. Por tanto, seguro que hay una relación entre usuarios y opiniones cuando están encontrando libros para opinar o entre usuarios y pedidos cuando están encontrando libros o buscando libros para realizar un pedido. Por lo que vamos a hacer, vamos a reordenar un poquito, vamos a poner opiniones aquí abajo para que esté cerca de usuarios y de momento vamos a poner pedidos cerca de usuarios. Y libros de momento pues lo dejamos un poquito alejada. Todavía no quiero saber nada de ti, libros. Después iré contigo. Vamos a ver los usuarios con pedidos. Vamos a ver si logramos descubrir qué tipo de relación hay entre usuarios y pedidos. Bueno, pues está claro que los usuarios, cuando actúan como compradores, van a realizar pedidos. Los usuarios realizan pedidos. Bueno, pues cuando descubrimos esa relación, se suele utilizar el rombo. A veces no se utiliza el rombo, directamente se pone la relación utilizando estos conectores, pero no, de momento no los voy a utilizar. Vamos a hacerlo un poquito con más detalle. El tipo de relación. Bueno, pues vamos a poner aquí. Los usuarios realizan pedidos. Y ahora que tenemos esto, vamos a ver opiniones. Usuarios con opiniones. Bueno, pues los usuarios pueden opinar sobre libros. Por lo tanto, los usuarios, vamos a copiar este rombo. Que quede un poquito centrado.
hay más o menos, pues los usuarios escriben opiniones o dan opiniones, escriben opiniones. De momento, sobre estas dos tablas. La de libros todavía no la vamos a... Ahí está un poquito alejada. Bueno, vamos a ver, vamos a centrarnos ahora entre usuarios y pedidos. Porque ahora no basta con poner las cajitas y los rombos, que es la relación, si no somos capaces de conectarlos de alguna forma. Y para conectarlos, pues tenemos que deducir lo siguiente. Y es aquí. ¿Qué tipo de relación, perdón, qué tipo de relación existen entre esas dos tablas? Hemos detectado entidades, hemos visto qué relación hay entre usuarios y pedidos y usuarios y opiniones, y luego tenemos que conectar. Todas esas cajitas tenemos que conectarlas con uno de estos conectores. Relación 0 a 1 a muchos, 1 a 1, 1 a muchos, 1 a 0 muchos y muchos a muchos, que es la cardinalidad. Vamos a ello. Importante. Antes de empezar aquí a trastear con los conectores y ver cómo se conectan estas tablas, tenemos que decidir de estas dos tablas que están relacionadas. Sabemos que están relacionadas porque leemos usuarios realizan pedidos. Está claro que usuarios está relacionada con pedidos. Pero ¿qué tipo de relación es? ¿Qué tabla es la...? Tenemos que contestar a dos preguntas. Primero, ¿qué tabla es la principal y qué tabla es la relacionada? O dicho de otra forma, de estas dos tablas, ¿qué tabla es la entidad fuerte y qué tabla es la entidad débil? ¿Qué quiere decir entidad fuerte, entidad débil, tabla principal o tabla relacionada? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir aquella tabla que puede sobrevivir, por decirlo de alguna forma, sin la otra es la entidad fuerte, es la tabla principal o también llamada tabla referenciada. Aquella tabla que imperiosamente necesita de la otra en una relación, siempre las tablas se relacionan una tabla con una tabla. Si una tabla necesita imperiosamente de la otra tabla para sobrevivir, es que es la entidad débil o entidad relacionada. Vamos a ver cómo sabemos de estas dos cuál es la entidad fuerte y la entidad débil. Luego veréis por qué es tan importante saber distinguir cuál de las dos es la fuerte y la débil. Yo puedo tener usuarios en esta tabla que igual se han dado de alta en mi plataforma, pero que todavía no han realizado ningún pedido. Es normal, no quiero hacer publicidad en ninguna página, pero yo creo que hacer publicidad hoy en día de Amazon, pues prácticamente no es hacer publicidad, es como mencionar la Coca-Cola, vamos. Pues yo puedo darme de alta en Amazon, pero todavía no haber comprado nada. Sin embargo, en sus bases de datos estoy como usuario, ¿vale? Pues estoy como usuario, pero no tengo ninguna fila en pedidos. Y ahora vamos a hacer la pregunta al revés, desde esta tabla. Yo puedo tener aquí un pedido y no tener aquí ningún usuario. Yo puedo tener aquí un pedido que diga el pedido, el que sea, el código de pedido 37Z pertenece al usuario 27. Y aquí no está el usuario 27. Yo no puedo tener un pedido si no tengo el usuario que ha realizado el pedido en la tabla. Por lo tanto, esta tabla de pedidos depende de usuarios, porque todas las filas que tengan esta tabla pertenecerán a un usuario. Sin embargo, yo puedo aquí tener usuarios que no tengan ningún pedido. Esta es la entidad fuerte y esta es la entidad débil. En esta relación, luego veremos que usuarios tiene otra relación con opiniones, pero ahora estamos hablando de esta relación. Luego ya veremos la otra, porque una tabla puede ser una entidad fuerte en una relación y comportarse como una entidad débil con otra relación distinta. Pero en esta relación, usuarios realizan pedidos, esta es la fuerte y esta es la débil. Vale, importante. Pues esta es la fuerte, la voy a dejar aquí marcada. ¿Qué tipo de relación hay? Pues bueno, normalmente hay tres grandes tipos de relaciones. Pues un uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. ¿Qué quiere decir uno a uno? Pues que una fila de esta tabla va a tener una fila en pedidos. Ya se puede ver que no es así, porque yo puedo estar dado de alta en esta tabla, un usuario lo tenemos en esa tabla y puede realizar más de un pedido. Por lo tanto, un usuario puede tener más de un pedido o ninguno, es importante, o ninguno, o más de uno. Por tanto, un uno a uno ya vemos que no puede ser. Otra relación, el uno a muchos. Un usuario puede tener muchos pedidos. Exacto. Yo soy cliente de Amazon o de esta plataforma que vamos a crear y como usuario pues realizo un pedido y 2 días más tarde o un mes más tarde o un año más tarde realizo otro pedido. Pues ya tendré 2 pedidos. Por lo tanto, el uno a muchos podría ser.
Y luego tenemos el muchos a muchos, que es que un usuario puede realizar varios pedidos, pero un pedido puede pertenecer a más de un usuario. Y esto es súper importante que nos hagamos las preguntas correctas. El uno a uno se suele utilizar poco, pero bueno, pero las hay. Pero a veces es difícil de identificar el uno a muchos o el muchos a muchos. Y es fundamental, fundamental que las identifiquemos mientras estamos haciendo ya el modelado, este diagrama de cajitas. Porque como nos equivoquemos y una relación muchos a muchos no la sepamos identificar y la identifiquemos con uno a muchos y la aplicación ya esté en funcionamiento, tenemos un problema serio. Ahora veremos el motivo. Vamos a, para no desviarnos todavía, vamos a hacerle dos preguntas. Ya sabemos que esta es la entidad fuerte y la débil. ¿Un usuario puede tener muchos pedidos? Sí, hemos dicho que sí. Un pedido, es decir, una fila en esta tabla, un solo pedido puede pertenecer a la vez a varios usuarios, ni hablar. Un pedido pertenece a un usuario, no a muchos usuarios. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta, ¿un usuario puede tener muchos pedidos? Es que sí. Si la respuesta a la segunda, un pedido puede pertenecer a varios usuarios, es que no, la relación es un uno a muchos. Y la relación uno a muchos la vamos a empezar ya a pintar, vamos a escoger una, a ver si encuentro un conector que no tenga, bueno, nos iría bien este mismo. Este es un 1 a 1, pero ahora lo rectificamos. Aquí pongo 1, un poco tedioso, pero quiero hacerlo bien. Y aquí, bueno, si no os convence el conector, el inicio del conector y el final del conector, podéis seleccionarlo aquí y aquí podéis cambiar el final. Este es el inicio y este es el final. El final me interesa que sea ninguno. Ahí. Porque ahora falta este trocito de aquí. Esto quiere decir que un usuario, y ahora vamos a buscar el conector para entre este rombo que indica qué tipo de relación. Usuarios realizan pedidos. Ahora mismo tenemos usuarios ¿realizan qué? Vamos a conectarlo con pedidos. Vamos a buscar, da igual, el que sea, este mismo lo ponemos aquí y este lo ponemos aquí. Y ahora selecciono y vamos a buscar aquí, pues nos iría bien esta de aquí. Fijaos que he puesto cero, muchos. Este símbolo quiere decir cero, muchos. Un usuario realiza o ningún pedido, es cierto, yo puedo tener aquí una fila y todavía no haber realizado ningún pedido. No todas las filas de esa tabla necesariamente tienen que tener una fila en pedidos. Pues este cero indica que es posible que un usuario todavía no haya realizado pedidos o es posible que realice muchos pedidos. Y con el mucho se considera el uno. Puede ser un pedido o más de uno. Por lo tanto, esta es la relación entre usuarios y pedidos. Un 1 a 0 muchos. Luego veremos que cuando construyamos la base de datos en el sistema gestor las únicas relaciones que entiende son las 1 a muchos. Las 1 a 1 las considera 1 a muchos. Y las muchos a muchos ya veremos cómo las resolvemos. Vale, pues ya tenemos nuestra primera relación entre usuarios y pedidos. Y hemos dicho que era un 1 a muchos. Ahora vamos a ver entre usuarios y opiniones. Un usuario escribe opiniones. Bueno, pues nos hacemos las preguntas. Entidad fuerte, entidad débil. ¿Por qué es importante, perdón, hago un pequeño paréntesis, ¿por qué es importante identificar la entidad fuerte y la entidad débil? Porque no es lo mismo que la relación vaya de usuarios a pedidos que de pedidos a usuarios. Lo veremos más adelante. Fijaos que aquí se lee claramente un usuario realiza o ninguno o muchos pedidos. No nos confundamos a poner aquí el 1 y aquí el 0 muchos, porque si invertimos la relación, querría decir que un pedido pertenece a 0 o muchos usuarios y en absoluto es así. O sea, ojo con identificar el sentido de la relación de usuarios a pedidos. Siempre va de entidad fuerte a entidad débil. Usuarios, opiniones. Pues vamos a ver. Yo puedo tener usuarios en esta tabla que todavía no hayan opinado sobre libros. Sí, yo puedo estar de alta en Amazon, en cualquier plataforma y no haber contribuido con ninguna opinión. Pero sin embargo estoy aquí en la tabla de usuarios. Yo puedo tener filas en esta tabla que no pertenezcan a un usuario. Puedo tener aquí una opinión que no la haya escrito ningún usuario. Pues es evidente que no. Una opinión la va a escribir un usuario. Por tanto, esta es la fuerte, esta es la débil. ¿Qué tipo de relación?
¿Un usuario cuántas opiniones puede escribir? O ninguna, si es un usuario poco activo, o muchas opiniones si es muy activo. Una opinión, ¿a cuántos usuarios pertenece? Una opinión, una, pertenece solo a un usuario. Es cierto que tenemos muchos usuarios que opinen, pero una opinión, una fila de esta tabla, solo pertenece a un usuario. Por tanto, es de nuevo una relación uno a muchos y exactamente este tipo de relación, un 1, 0 muchos. Pues vamos a copiar, ya que tenemos aquí estos conectores, los vamos a aprovechar. Este lo ponemos aquí, este lo ponemos aquí. Si veis que os queda así como raro, venís aquí y utilizáis esta opción que queda así cuadradito. Y este de aquí pues también lo vamos a aprovechar. Control C, Control V para copiar. Así no tengo que estar. Este lo pongo aquí. Este lo pongo aquí. De nuevo queda así raro. Pues le ponemos Pues un usuario puede escribir o ninguna o muchas opiniones. Pues ya tenemos la cardinalidad entre usuarios y opiniones. Vale, vamos a la tabla libros. La tabla libros la habíamos dejado aquí en tierra de nadie. Vamos a dejarla así un poquito separada, porque también escribiremos un rombo. Vamos a ver, esta es una de las relaciones más difíciles de identificar, pedidos y libros. Un usuario realiza un pedido. ¿Qué tendremos en el pedido? Pues en el pedido tendremos pues seguramente la fecha del pedido, el importe total del pedido, otros datos que tengan que ver con el pedido, los que de momento no estamos identificando qué datos necesitaremos en el pedido, simplemente tablas. Y una de las cosas que tendrá el pedido son los libros. O sea, evidentemente, si hago un pedido, es que como mínimo voy a comprar un libro. Es por un libro o más de un libro. Simplemente, ya sabéis que en la tienda online podemos ir añadiendo productos al carrito, de forma que un pedido puede contener o un producto, como mínimo contendrá un producto, si no, no tiene sentido la fila en esta tabla pedidos. Como mínimo habrá un producto o muchos productos, depende de las ganas que tengan que comprar. Vale, pues entidad fuerte y entidad débil. Pues bueno, en principio podríamos decir, pedidos, ¿puedes sobrevivir sin libros? Hombre, pues en principio no, porque un pedido como mínimo tendrá un libro. Como mínimo tendrá un libro. Por lo tanto, esta tabla depende de esta. ¿Y libros puede sobrevivir sin pedidos? Pues en principio sí, porque yo puedo tener libros que no los ha comprado nadie. Y como no los ha comprado nadie, no aparecerán en ninguna fila en esta tabla. Y sin embargo los tengo en esta tabla. No, un libro no necesita de esta tabla para sobrevivir, pero el pedido sí que necesita de esta. Pues al principio esta sería la fuerte y esta sería la débil. Pero digo en principio, vamos a ver ahora, una vez que hemos resuelto cuál sería la fuerte y la débil, vamos a ver qué tipo de relación hay entre estas tablas. A ver, ¿un pedido puede contener más de un libro? Pues sí, yo puedo hacer un pedido de un libro, de dos, de 20 o de 200 o de toda la tienda si quiero. Por lo tanto, el pedido no hay límite en la cantidad de productos que añada a mi carrito, no hay límite. Y ahora me vengo aquí. ¿Y un libro puede estar en más de un pedido? Pues también, porque yo si tengo un libro y tengo stock suficiente para cubrir los pedidos, pues tengo un libro que se vende mucho y tengo de stock 100 libros. De ese libro tengo 100 en stock. Pues bueno, mientras tenga stock, ese libro podrá aparecer en varios pedidos. Por lo tanto, nos encontramos que un pedido puede contener muchos libros, pero que un libro puede aparecer en varios pedidos. La respuesta a las dos preguntas es: ¿un pedido puede tener varios libros? Sí. Un libro puede un libro puede estar, pero un pedido puede contener varios libros. Vamos a dibujar el triangulito, que sería interesante que hagamos exactamente el mismo ejercicio que hemos hecho antes. Los pedidos con, contienen productos, en este caso el producto es un libro. Vale, pues un pedido puede contener varios libros, pero un libro puede aparecer en varios pedidos. A las dos preguntas contestamos que sí. Fijaos que aquí no era así. Aquí un usuario puede tener varios pedidos, pero un pedido solo pertenece al usuario. La primera pregunta era un sí, la segunda era un no. Aquí un pedido puede tener varios libros, sí. Un libro puede aparecer en varios pedidos, sí. Cuando las dos preguntas son sí, la relación es un muchos a muchos. Y hay que resolverla en dos partes. Vamos a ir primero entre pedidos y libros. Vamos a hacer que un libro
vamos a considerar que un libro, a ver si puedo mover bien un libro, vamos a aprovechar las que ya tenemos. Vale. Por una parte podemos decir que un pedido, perdón, un libro no, un pedido contiene ningún libro. No, digo, es que aquí ya la cosa cambia. Un pedido como mínimo tendrá un libro. O sea, aquí el cero no aplica. Vamos a seleccionar este conector y lo vamos a cambiar con este de aquí. Uno o muchos. Fijaos que hay para todo. Quiere decir que un pedido contiene como mínimo un libro o puede ser que tenga varios. Vale. Pero ojo, es un muchos a muchos. Este es el conector si la relación fuera uno a muchos entre pedidos y libros, pero resulta que entre libros y pedidos también es un libro es un muchos a muchos. Un libro puede aparecer en varios pedidos. Por lo tanto, vamos a ver, un libro puede aparecer en ¿cuántos pedidos? Pues en ninguno, si es un libro que nunca se ha comprado, ningún usuario se ha interesado por él, no estará en ningún pedido. O bien puede aparecer en un pedido o en muchos, pero es posible que aparezca en ninguno. Por tanto, este conector lo vamos a cambiar, es este de aquí, y aquí pondremos el cero muchos. Fijaos cómo cambian los conectores. Este se lee más fácil porque es un usuario, realiza o ninguno varios pedidos. Pero aquí cuando tenemos el tenedor que yo le llamo, el tridente, en las dos tablas es que son muchos a muchos. Y hay que leerlo en dos partes, en dos fases. Primero, un pedido contiene uno o muchos libros y luego al revés. Un libro puede aparecer, aquí el verbo si lo leemos de derecha a izquierda, el verbo ya no sería contener, sino que sería un libro aparece o en varios pedidos, pues un libro puede aparecer en ninguno o en varios pedidos. Esto es un muchos a muchos. Es imprescindible que identifiquemos estas relaciones, porque como no sea así, luego tendremos problemas cuando construyamos la base de datos. Pues bien, en principio ya tendríamos nuestro modelado. Pero vamos a hacer algo más, porque aquí nos falta alguna cosilla a tener en cuenta. Y es la siguiente. Lo que se llama, y esto es al gran desconocido, por desgracia, lo que vamos a tratar ahora es el tema gran desconocido cuando se diseñan las bases de datos, y son las reglas de integridad referencial. Son las grandes desconocidas, junto con otro tema que haremos un vídeo específico para este tema que voy a mencionar ahora, que son las formas normales de diseño de las bases de datos. Nadie las sabe, bueno, nadie las sabe, no, sí que las saben, claro, los que trabajamos un montón de años con bases de datos relacionadas las conocemos al dedillo, pero en muchos cursos, sea del lenguaje de programación que sean, que tengan el módulo de base de datos, yo lo sé por mis alumnos, nadie les ha hablado de las formas normales de diseño. Por lo tanto, yo cuando hago cursos en los cuales tengo alumnos que vienen ya de otros cursos, yo suelo hacer cursos de programación web, de JavaScript, de PHP, de Node, otros lenguajes, todo lo que tenga que ver con entorno web. Pero me encuentro con alumnos que vienen, por ejemplo, de Python o de Java, que han dado el módulo de bases de datos y no tienen ni idea de lo que son las formas normales de diseño ni las reglas de integridad referencial. Y me parece una carencia muy grave. Vamos a solucionarlo. Porque ya, por lo que respecta a las reglas de integridad referencial, las podemos dejar resueltas en el modelado. ¿En qué consiste? Pues os explico. El hecho de utilizar un sistema de base de datos relacional, y concretamente un sistema gestor, una herramienta que nos permite no solo construir las tablas, como es lógico, sino también controlar el acceso a los datos, nos va a permitir realizar determinadas acciones y otras acciones nos va a impedir realizarlas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginad que yo tengo aquí un usuario que ni tiene opiniones, no ha escrito nunca ninguna opinión y no ha escrito nunca ningún pedido. Por lo tanto, está aquí solito y está, bueno, está dado de alta en la plataforma, pero es un usuario que no ha participado ni en los foros de opiniones ni nos ha comprado nunca un libro. Bueno, pues el usuario lo podríamos borrar de esta tabla. Pues sí, sin problemas, lo borramos. Bueno, pues el usuario se da de baja o lo damos de baja sin ningún tipo de problema, no pasa nada. Pues ahora imaginad, para simplificar, vamos a considerar solo usuarios y pedidos, que tenemos, o al menos en primer lugar, usuarios y pedidos,
tenemos un usuario que al menos nos ha comprado un libro. Si nos ha comprado un libro, quiere decir que aquí tenemos un pedido. O nos ha realizado un pedido. El pedido puede ser de un libro o más de un libro, pero nos ha comprado algo. En cuanto nos ha comprado algo, tendrá aquí como mínimo una fila. Si solo nos ha comprado una vez, o bien varias filas si ha hecho varios pedidos. Pero aquí ya tendrá información. Bueno, yo puedo borrar este usuario. Podemos decir, bueno, ¿puedo dar de baja a este usuario? Hombre, cualquier usuario tiene derecho a que lo demos de baja de la plataforma. Es cierto. Pero claro, si yo borro aquí físicamente la fila, ¿qué va a pasar con esta tabla? Yo aquí tengo una fila de un pedido que pertenece a ese usuario. Yo no puedo dejar aquí la fila de un pedido que pertenece a un usuario que ya no existe. Eso no puede ser, porque eso se llama, y es una expresión dura, pero se llama así, violación de la integridad referencial. Yo no puedo tener aquí filas en esta tabla sin saber a qué usuario pertenecen, porque estoy violando la integridad referencial de las bases de datos relacionales, ¿eh? La integridad referencial tiene sobre todo sentido en bases de datos relacionales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, normalmente ya os podéis imaginar que borrar, en una base de datos no se borra nada. Como mucho al usuario tendrá algún atributo, alguna columna que sea activo o inactivo, lo desactivamos para que no le lleguen correos ni pueda acceder a la plataforma, pero igual no se borra nunca. Pero bueno, eso es un tema que ahora no nos concierne en cuanto al modelado y al diseño. Pues tengo que decidir qué hago. ¿Qué pasa si un usuario tiene pedidos? Bueno, pues puedo hacer tres cosas. Tres cosas. No borrar el usuario, impedir el borrado. Lo siento, un usuario que tenga un pedido no se puede borrar porque dejaría aquí mi fila de pedidos sin saber a qué usuario es el que ha realizado el pedido. Esto no lo puedo hacer porque imaginad que por temas de contabilidad o temas de auditoría, si tengo aquí pedidos que no pertenecen a algún usuario, imaginad que nos llega una inspección de Hacienda y podrían pensar los inspectores, oye, que aquí tienes pedidos que te los has creado aquí para blanquear dinero o porque no pertenecen a nadie. Aunque parezca una broma, no es así, ¿eh? Ojo con esto, ¿eh? Y si hemos generado contabilidad, pues tendremos que saber a qué usuario ha realizado este pedido. Por tanto, en principio, podríamos decir, bueno, no permito borrar un usuario. Por borrar se entiende eliminar la fila, ¿eh? Eliminar la fila físicamente de la tabla. Podría desactivarlo, pero la fila estando en la tabla. Borrarlo es eliminar la fila. Pues puede decir, no permito borrar usuarios que tengan pedidos. Es lo que se conoce como un restrict. Es una opción. Una segunda opción. Bueno, pues sí, si borro el usuario para evitar la violación de integridad referencial, que me queden aquí pedidos que no pertenezcan a ningún usuario, pues lo que puedo hacer es un borrado en cascada. Un borrado en cascada es indicarle al sistema gestor. Esto se lo tenemos que indicar al sistema gestor cuando vayamos a construir la base de datos. Le decimos, oye, sistema gestor, bórrame el usuario, no te preocupes, bórrame el usuario, pero comprueba tú mismo si tiene pedidos. Y si tiene pedidos, bórrame también todos los pedidos que aparezcan aquí. ¿Que el usuario tiene 50 pedidos? Pues bueno, bórrame el usuario y las 50 filas de esta tabla. Eso se llama un borrado en cascada. Vale, pues es otra opción. De momento estoy comentando opciones. Ahora veremos cuál sería la más adecuada. Una tercera opción, que quizás es la menos utilizada, pero ahí está, es lo que se llama el set null. O también se le conoce la anulación en cascada. ¿Qué es la anulación en cascada? Pues decir al sistema gestor, oye, sistema gestor, bórrame el usuario, bórramelo, pero no me borres los pedidos. Pero claro, si no me borras los pedidos, seguro que esta tabla de pedidos tiene una columna que nos indica qué usuario es el que ha realizado el pedido. Claro, tengo que saberlo. Este pedido, el código de pedido, el que sea, pertenece a este usuario. Y este usuario estará en una columna de esta tabla. Bueno, pues la anulación en cascada consiste en decir al sistema gestor, esta columna que indica el numerito del usuario al que pertenece el pedido, le borras el número de usuario y me dejas un null. El valor null que existe en todos los lenguajes de programación. Pues eso es lo que se llama anulación en cascada. Y podríais decirme, David, pero no me acabas de decir que no podemos tener pedidos que no pertenezcan a ningún usuario. Sí y no. Desde el punto de vista, digamos, de la funcionalidad de la aplicación,
podemos decir, no, no puedo tener pedidos que no pertenezcan a ningún usuario. Pero desde el punto de vista del sistema gestor de base de datos, sí. Y no es lo mismo tener aquí pedidos en el cual indiquemos en esta columna que nos indica el número de usuario, un número de usuario que no exista en esta tabla, eso sería la violación de integridad referencial. El pedido 27Z pertenece al usuario 4 y el usuario 4 no existe en esa tabla. Eso es la violación de integridad referencial. Pero si tenemos el pedido 27Z y como número de usuario tenemos un null, pues al sistema gestor el null lo va a considerar como que, bueno, que es un valor válido, el usuario se habrá borrado en algún momento, pero no es una violación de la integridad referencial. O sea, esto de la violación de la integridad referencial es desde el punto de vista del sistema gestor de base de datos, es decir, desde el punto de vista de las reglas de integridad referencial. No es desde nuestro punto de vista que nos puede sorprender decir, bueno, ¿qué más da entre borrar el usuario y dejar el numerito del usuario en pedidos o borrar el usuario y no dejar el numerito? Pues desde nuestro punto de vista podemos pensar en ninguna de las dos formas de proceder voy a saber a qué usuario pertenece el pedido. Es cierto. Pero desde el punto de vista del sistema gestor no es lo mismo. El dejar un numerito que no existe es una violación de integridad referencial. El ponerlo a null no es una violación de integridad referencial. Vale. ¿Qué de las tres reglas de integridad cuál nos interesaría? Pues yo creo sinceramente que aquí claramente la restrict. No voy a permitir borrar usuarios que tengan pedidos. Si no tiene pedidos se podrá borrar, pero si tienen, no. Bueno, pues lo voy a dejar indicado aquí. Voy a poner aquí un pequeño texto y voy a ponerle aquí restrict. Así que quede un poquito más centrado ahí. Pues usuarios restrict, es decir, no voy a permitir borrar usuarios. Ojo, pero que no permitamos borrar usuarios que tengan pedidos, no quiere decir que no se permita borrar usuarios que tengan opiniones. Cuando una tabla tiene dos relaciones, puede tener reglas de integridad referencial diferentes en cada una de las relaciones. Vamos a ver qué pasa ahora con usuarios y opiniones. Imaginad que tengo aquí un usuario que no tiene opiniones. Si no tiene opiniones, que no ha escrito ninguna opinión. Pero si no ha escrito ninguna opinión, en principio lo podría borrar. Ojo, lo podría borrar si tampoco tiene pedidos, porque ya sabemos, hemos visto que en cuanto tenga un pedido, el restrict nos va a impedir borrar el usuario. Pero imaginad que este usuario no tiene pedidos, no ha realizado ningún pedido y tampoco no ha escrito ninguna opinión, pues se podría borrar sin problemas. Ahora vamos a ver qué pasa si un usuario ha escrito alguna opinión. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ¿puedo borrar un usuario que haya escrito opiniones? Pues lo tengo que decidir. O a veces hay que preguntárselo al usuario, no al usuario que ha escrito la opinión, sino al propietario de la aplicación. Vamos, a la persona que nos ha escrito estas especificaciones tan valiosas y con tantísimo detalle. Habrá que preguntarle, oye, ¿vas a querer borrar usuarios que ya hayan escrito opiniones? Y nos tendrá que decir él. Dirá, pues sí o no. Es probable que nos diga que sí, que si un usuario se da de baja en la plataforma, pues como efecto colateral, todas las opiniones que haya escrito el usuario, pues también se dan de baja. Pues en este caso, nos iría bien lo que se llama un borrado en cascada. Lo pondremos así, un poquito. Esto no, esto se me ha colado. Lo único que quería hacer era moverlo así un poquito. Aquí. Bueno, pues si borramos un usuario aquí y este usuario ha escrito opiniones, pues se borra el usuario y se borrarán también todas las opiniones de ese usuario. Pues mira, ¿por qué lo hemos decidido así? Podríamos decir también un restrict, claro, sin problemas, pero así lo hemos decidido. Bueno, pues ¿está ya el modelado acabado? No, hemos dejado algo más para el final. Bueno, primero, entre pedidos y libros lo haremos después. Ahora he querido entretener un poquito entre estas tablas de aquí y ahora veremos, hay algo más hay que hacer en esta relación y vamos a centrarnos en esta tabla, en opiniones. Los usuarios escriben opiniones. Vale, qué bien. Pero las opiniones sobre qué son. Son sobre, opino sobre el pedido, opino sobre otros usuarios de la plataforma, este me cae bien, este me cae mal, o sobre qué opino. Hombre, se supone que vamos a opinar sobre los libros que nos ofrece la plataforma. O sea que una opinión va a ser siempre una opinión sobre los libros. Hay una relación entre opiniones y libros. Y esa relación no puede ser a través de pedidos,
porque yo puedo ser un usuario que opine, pero que no haya realizado ningún pedido. O sea, para hacer una opinión, para dar una opinión de un libro, no necesariamente tengo que haber comprado ese libro. Yo puedo ser usuario de la plataforma y dar mi opinión sobre libros de la plataforma, pero no tengo necesariamente que tener un pedido de ese libro. Digamos que nos permite la plataforma opinar sobre los libros que ofrece, los hayamos comprado dentro o fuera de la plataforma. Por lo tanto, hay una relación entre opiniones y libros. ¿Qué tipo de relación? Pues por eso lo he dejado al final para volver a repasar las preguntas clave. ¿Qué entidad es la fuerte? ¿Qué entidad es la débil? Porque si, ya, como he comentado antes, el sentido de la relación va a ser siempre de entidad fuerte a entidad débil. Bueno, pues yo puedo tener libros aquí de los que no tenga absolutamente ninguna opinión. Pues sí, yo puedo tener libros que no le interesan a nadie, hablando claro y mal, no le interesan a nadie y nadie ha opinado sobre esos libros, ni para bien ni para mal, nadie ha opinado. Yo puedo tener aquí una opinión que no sea de un libro, pues no. Las opiniones son sobre libros, por lo tanto, todas las opiniones de esta tabla serán sobre libros que estén en esta tabla. Por lo tanto, esta es la entidad fuerte, porque esta puede sobrevivir. Los libros pueden sobrevivir sin opiniones, pero esta tabla no puede sobrevivir sin libros. Por lo tanto, el sentido de la relación, en principio, es de libros, de fuerte a débil. Vale, pues deja un momentito que ponga el triangulito, perdón, el rombo. Vamos a ponerlo aquí. Libros. Bueno, antes de poner el texto, porque depende si el sentido de relación va de libros a opiniones o de opiniones a libros, pondré un texto u otro. Ya hemos visto que si esta es la fuerte y esta es la débil, en principio irá de libros a opiniones. Pero vamos a ver qué tipo de relación. No basta con eso. ¿Es un uno a muchos o un muchos a muchos? Pues vamos a empezar por aquí. ¿Un libro puede tener una o más opiniones? Sí, un libro puede tener una o más opiniones o ninguna, como hemos visto antes. ¿Vale? Ahora la pregunta al revés. Una opinión se refiere, ¿una fila de esta tabla puede tener una opinión sobre más de un libro? A ver, una fila es una opinión de un libro. Si yo quiero opinar de 3 libros, si un usuario quiere opinar de 3 libros, tendrá 3 opiniones distintas, una de cada libro. Tendrá 3 filas en esta tabla. Pero cada fila, que es una opinión, es sobre un libro. Es decir, de libros a opiniones es un uno a muchos, pero de opiniones a libros, una opinión solo pertenece a un libro. De opiniones a libros sería un uno a uno. Por lo tanto, tenemos una relación uno a muchos entre libros y opiniones. El sentido de la relación lo a poner, vamos a poner aquí el conector, aquí el conector, vamos a ponerlo así, que queda mejor. Voy a cambiar ese conector inicial de momento por aquí. Y ahora esto pues lo voy a hacer, copiar, pegar y ahora vamos a ver qué conectores vamos a utilizar. De momento simplemente estoy trazando las líneas, estas líneas de aquí. Vale. Bueno, este que quede un poquito aquí bien pegado. Vale, pues vamos a empezar por este. Un libro, ya hemos visto que es un uno a muchos, por lo tanto, un libro, creo que lo selecciono aquí, un libro, y ahora vamos a seleccionar este, puede tener o 0 o muchas opiniones. No, este no era. Era este de aquí. Vale. Un libro, ya en vez de relationship, ya vamos a poner un libro, no sabría qué verbo utilizar. Un libro contiene opiniones, un libro contiene no me gusta, pero bueno, un libro con pedidos contienen libros, un libro contiene opiniones. Bueno, un libro contiene páginas, pero no opiniones, pero no sé qué verbo utilizar. Pero nos entendemos. Un libro puede contener una, perdón, o ninguna o más de una opinión,
pero una opinión solo pertenece a un libro. Pueden haber muchas opiniones de ese libro, cuidado, no nos confundamos. Puede haber muchas opiniones de ese libro, pero esas opiniones serían de usuarios distintos. O sea, cada opinión sobre un libro es una fila en esta tabla. O sea, yo puedo tener 5 filas en esta tabla y las 5 opinar sobre ese libro, pero las relaciones se refieren en una fila de esta tabla con cuántas filas de esta tabla cuántas filas de esta tabla está relacionada. Y una fila de esta tabla, cuántas filas de esta tabla. Es fila a fila. Es decir, una fila de esa tabla, un libro puede tener o ninguna o muchas filas en esta tabla. Pero una fila de esa tabla solo es de un libro, que puede haber muchas filas que sean de ese mismo libro, pero son filas diferentes. ¿Y las reglas de integridad referencial? Pues vamos a verlas. Vamos a empezar por lo fácil. Libros y opiniones. ¿Puedo borrar libros que contengan opiniones? Pues sí, puedo decir, bueno, pues si un libro tiene opiniones y borro el libro, elimino el libro físicamente de la base de datos, pues vamos a decir que sí, pues que se borre el libro y lamentándolo mucho, pues que todas las opiniones de este libro pues también se borren. O no borramos, esto ya es decisión de uno. Y nos falta aquí. Aquí tenemos dos reglas de integridad referencial. Porque cuando la relación es muchos a muchos, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿puedo borrar pedidos? ¿Puedo borrar libros que estén en pedidos? Vamos a ver qué reglas utilizamos. Aquí tenemos dos reglas de integridad referencial. Cuando la relación es uno a muchos, solo tenemos una, de la entidad fuerte a la entidad débil. Puedo borrar un libro que tenga opiniones y el cascade me indica que se pueden borrar. El borrado en cascada me indica que si borro un libro se borren también todas sus opiniones. Vale, pero vamos a ver aquí. ¿Puedo borrar un pedido que tenga libros? Bueno, para empezar, un pedido como mínimo va a tener un libro, porque si no, no tiene sentido el pedido. Pues bueno, sí, igual el pedido, voy a decir que sí, que se puede borrar. Igual el pedido se ha dado de alta erróneamente y lo quiero borrar físicamente de la base de datos y sí, claro, ya sé que un pedido va a contener libros, pero que se borre el pedido. Vale, pues vamos a ponerle un cascade. Aquí. Lo pongo siempre cuando lo pongo más cerca de la tabla pedidos, quiere decir que pedidos, puedo borrar pedidos que tengan libros. Claro que los pedidos van a tener libros, tendrán como mínimo uno, pues lo puedo borrar. Ojo, porque ahora os puede, os, os puede dar un cortocircuito, nos puede dar un cortocircuito en el cerebro. Decir, bueno, pero me estás diciendo que si borro un pedido que tenga libros, que como mínimo un libro tendrá, el cascade va a borrar también los libros del pedido en esta tabla. ¿Y si ese libro aparece en más de un pedido? Dice, claro, sí, lo entiendo. Efectivamente, es así. No se va a borrar el libro. Porque cuando hay una relación muchos a muchos, aquí todavía no se ve. Lo veremos más adelante, en el segundo apartado, en la segunda parte del vídeo. Cuando hay una relación muchos a muchos, el sistema gestor de base de datos, que vamos a utilizar después, que es MariaDB, MySQL, no entiende las relaciones muchos a muchos. Para el sistema gestor, las únicas relaciones que entiende son la uno a muchos. Por lo tanto, una muchos a muchos no es más que dos relaciones uno a muchos. Una entre pedidos y libros y otra entre libros y pedidos. Cuando construyamos la base de datos, esta relación muchos a muchos hay que dividirla en dos relaciones uno a muchos. Y cuando se divide en dos, veréis cómo construimos una tabla intermedia. Entre pedidos y libros habrá una tablita, una entidad intermedia, que es lo que se llama entidad de relación. De forma que si yo pongo aquí un cascade entre pedidos, supuestamente entre pedidos y libros, cuando es una relación muchos a muchos y aquí utilizo el borrado en cascada, lo que va a hacer es borrar el pedido y todas las filas donde aparezca ese pedido en la tabla intermedia. Pero ese borrado ya no va a llegar a la tabla de libros, se va a quedar en esa tabla intermedia. Por lo tanto, los libros los tengo a salvo. Y ahora vamos a hacer la pregunta, la regla de integridad referencial en sentido contrario. ¿Puedo borrar libros que aparezcan en un pedido? Ojo, caution, caution. Porque igual aquí no. Si yo tengo un libro que ya aparece como mínimo en un pedido, quiere decir que ese libro ya ha generado contabilidad. He generado una factura, se ha enviado al usuario y en mis apuntes contables seguramente tendré un apunte que haga referencia a que este libro ha generado tal contabilidad.
Por lo tanto, no puedo borrar un libro que aparezca como mínimo en un pedido. Si no aparece ningún pedido, no problema. Puedo borrarlo. Pero si aparece en un pedido, con que solo aparezca en un pedido, ya no lo puedo borrar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aquí impedir el borrado de libros que aparezcan como mínimo en un pedido. Por eso, cuanto más cercano, pues se lee de libros a pedidos. El restrict, ¿qué es lo que va a mirar? Si en esta tabla intermedia que tendremos que construir más adelante, en el siguiente vídeo tutorial, existe alguna referencia al libro que quiero borrar. Si existe alguna referencia, el restrict nos va a impedir borrar el libro. Por lo tanto, esto es un modelado. Aquí tenemos un modelado de base de datos. Solo hemos identificado tablas o entidades, las relaciones que hay entre las tablas, la cardinalidad, uno a muchos o 1, 0 muchos, 1, 1 muchos, muchos a muchos, y el tipo de relación. Y la regla de integridad referencial. Si permitimos borrar filas de la tabla principal que tengan registros en la fila será relacionada o no. Y y hasta aquí el primer vídeo, el modelado. En el segundo vídeo tutorial veremos el diagrama entidad-relación. Lo que haremos es, a partir de este modelado, vamos a construir el diagrama entidad-relación utilizando estas cajitas de aquí. Estas cajitas, que las tenéis también aquí a la izquierda, entidad-relación, en el cual cada tabla, cada cajita en la cual solo indicamos el nombre de la tabla, pues aquí indicaremos ya la clave primaria, las filas de la tabla, todo lo que es cada una, las filas de la tabla, perdón, las columnas de la tabla. Aquí ponga row 1, row 2, row 3, me ha confundido él. Son los atributos de la tabla, las columnas, el tipo de datos, si hay alguna clave adicional. Digamos que con el diagrama entidad-relación ya podemos en un siguiente vídeo ir al sistema gestor de base de datos y construir la base de datos. Pues lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente.